Hola, antes de empezar tengo que decir que este fanfic no me pertenece. El autor original es Eyasarid, traducido por mí. Dejaré el link del fanfic como del autor para que los apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Wave había cambiado y casi no podía creer lo rápido que lo hizo. Hacía menos de 2 semanas que Tsunami la había llevado como escolta por la plaza del mercado y estaba consternada por la forma en que vivía la gente del país. Ahora, pocos días después de que los lobos se hubieran vuelto contra su empleador, todo parecía estar cambiando para los ciudadanos de Nami no Kuni. La gente ya no se apiñaba en edificios destruidos, sino que usaba los recursos dentro de los vastos almacenes de gato para restaurarlos a lo que alguna vez fueron. Los muelles, una vez llenos de nada más que los murmullos silenciosos de los trabajadores y las ocasionales risas borrachas de las fuerzas de gato, ahora se llenaron de energía mientras las mercancías se cargaban y en los barcos recuperados. Los niños observaron felices a los nuevos marineros correr mientras esperaban que un pez mordiera su línea para poder llevar comida fresca a sus familias. Había esperanza en el aire una vez más por primera vez en años y, sin embargo, no podía evitar pensar que había algo extraño en todo el asunto. Mirando desde posiciones agachadas en los mismos edificios que los trabajadores estaban restaurando, había máscaras gruñendo, su mirada capturando todo lo que sucedía dentro de su nuevo dominio. Pequeñas patrullas se movían por las calles, asegurando aún más el orden dentro de la ajetreada ciudad, y aún sintiéndose aisladas del mundo en el que vivían estas personas. Había una distancia inconfundible entre la gente de Wave y sus salvadores. La distancia entre el hombre y la bestia. Naruko no sabía qué hacer con eso. La gente estaba feliz, pero ¿por cuánto tiempo? Donde a los lobos les gusta esto solo porque los extranjeros, su equipo, estaban presentes y deseaban evitar llamar más la atención de una de las 5 aldeas más grandes. ¿Cambiaría todo una vez más después de su partida o se quedaría como la nueva ola, un lugar de esperanza y alegría? Quizás eso era lo que la molestaba. Mientras la gente seguía celebrando mientras trabajaba, llenando el aire con sonidos de risa y vítores, fueron observados por el rostro frío de los lobos. Los lobos no emitieron un sonido si podían evitarlo, y mantuvieron una desalentadora vigilia sobre la aldea. Quizás fue este choque lo que la puso incómoda. Sus ojos azules se movieron del pueblo y sus autoproclamados protectores y volvieron a las vendas que cubrían su cuerpo. Sabía que era una idea horrible, pero ¿qué opción tenía realmente? Una vez hubo un tiempo en que no habría sentido nada más que un calor reconfortante al intentar eso, ahora no había nada para saludarla excepto el fuego despiadado que solo buscaba devorar su carne con su poder enloquecedor. Pero el dolor que trajo, la agonía total que desgarró a través de su cuerpo y quemó su mente, no contenía nada comparado con la última vez que había mirado a los ojos de su verdadera amante. Esos ojos furiosos habían ardido en un rojo profano, llenos de tal ira que apenas podía pensar con claridad mirándolos, y cada palabra que había pronunciado ese día era un siseo entre los labios pintados. El Kyuubi no Kitsune no estaba satisfecho. Y ella sabía por qué. Desde hacía mucho tiempo habían sido su simple acuerdo, un deseo por otro. Le había parecido tan fácil en ese entonces, proporcionarle al antiguo ser de chakra lo que ella quería. Después de todo, ella también estaba deseando volver a ver a su hermano. Las cosas no habían sido tan sencillas. Su hermano había cambiado mientras estaban fuera, moldeado por un mundo sin ellos, y su nuevo mundo no tenía lugar para ellos dentro de él. Ya no era el chico que haría todo lo posible para asegurarse de que ella fuera feliz y cuidada, sino un joven frío que no movería ni un dedo para ayudarla. Ella era una extraña para él, una don nadie, y a pesar del dolor que sentía al pensar que solo podía imaginar el sufrimiento que él debió haber soportado para convertirse en eso. Pero seguía siendo su hermano y ella todavía lo amaba. Y luego había hecho lo impensable. Enojada porque su espada le había quitado la ropa y odiando lo indefensa que se había sentido, lo atacó, la misma que se había asegurado de que no le hubiera caído ni un rasguño durante lo que se suponía que era una pelea amistosa. Sus cadenas, las cadenas del clan Uzumaki, habían extraído la sangre de los parientes. No fue suficiente. Ella había intentado ir más lejos, aplastarlo por completo con sus habilidades, pero él no lo había permitido. Con una facilidad que hablaba de una maestría mucho mayor de la que ella podría esperar lograr, él, el que ni siquiera había recibido el entrenamiento para esas cadenas de su madre, había convocado a las suyas y aplastado por completo su ataque. Y luego había cometido su último error, uno que eclipsó a los demás como un millón de soles en una brasa moribunda al mediodía.
Ella había intentado usar el chakra del Kyuubi no Kitsune contra su hermano. El trato con Mito, la propia Kyuubi, era que, a cambio de ese mismo poder, volvería a conectar a la antigua Biju con su hermano. Solo eso debería haberle dicho que tratar de usar ese poder contra él nunca funcionaría. En su ira, lo intentó de todos modos. El dolor entonces no fue nada comparado con la culpa que sintió más tarde. Pero esa culpa no le había impedido enfrentarse al Biju por eso. Eso también fue un error. Cuando conoció a Mito, estaba rogando por volver a conectarse con su hermano con una desesperación que era más adecuada para una viuda desconsolada que para un ser de destrucción incalculable. De alguna manera, la Biju había conocido a su hermano, en un momento había estado conectada con él y ahora estaba separada. Ella nunca había preguntado, nunca cuestionado, y tal vez ese fue otro error de su parte. Era evidente que su hermano significaba mucho para el ser anciano y, al tratar de usar su poder contra él, no solo los enfureció, sino que le hizo aún más difícil mantener su propia parte del trato. Nunca olvidaría la pura rabia y la pura malicia que se reflejaba en el elegante rostro de su antepasado mientras se burlaba de ella con desprecio. Fueron sus primeras palabras las que golpearon más fuerte. No le harás daño. Pero los que vinieron después no duelen menos. Incluso si fueras más fuerte que él siempre será más grande que tú. Tú y tu madre ya lo habéis destruido una vez, no volveréis a derribarlo. Había culpa en esas palabras, pensó, como si ella también hubiera lastimado a Naruto, pero estaba profundamente enterrada bajo su ira por su prisión. Naruto no podía culparla por eso, ella también había estado enojada consigo misma. Y aunque estaba molesta porque el Kyuubi le había retirado la ayuda para controlar su poder, tampoco podía culparla por eso. Después de todo, había intentado usarlo en la preciosa persona de Mito y eso era imperdonable. Al menos no se le había prohibido por completo usarlo, lo que significaba que su trato aún estaba vivo. Si lograba devolver a Mito a su hermano, todos podrían ser felices. O eso es lo que esperaba, al menos. Naruko-chan. La suave voz de Aku era inconfundible para ella y se volvió hacia su amiga con una sonrisa, sus pensamientos temporalmente relegados al fondo de su mente. También se dio cuenta de que los lobos cercanos se volvían para mirar. Ya sea por curiosidad, porque tenían una conexión con su hermano, o porque Aku era el aprendiz de un ninja desaparecido tan infame como Sabusa, solo podía adivinarlo. Aku, ¿todavía estás aquí? Pensé que Sabusa y tú ya se habrían ido. Aku negó con la cabeza. En realidad estaba a punto de salir. Sabusa ya ha comenzado, pero sus lesiones todavía están afectando su cuerpo, así que debería poder alcanzarlo mucho antes de que llegue a la frontera. Oh, bueno, espero que mejore, sé que significa mucho para ti. Lo hace, pero tú también eres muy importante para mí. Quería poder despedirme. Naruto le dio otra sonrisa. Tú también eres importante para mí, Aku. No tengo muchos amigos. La usuaria de hielo parecía un poco decepcionada por sus palabras por alguna razón, pero Naruto no podía decir por qué. También quería agradecerte de nuevo por salvarlo, espero que tu sensei no sea demasiado duro contigo por eso. No te preocupes, Naruto descartó la preocupación. Kakashi Sensei está bastante relajado. Simplemente se encogió de hombros, me dijo que no lo volviera a hacer, y luego procedió a decirme que mi hermano habría encontrado una mejor manera. ¿Tienes un hermano? Así. Al ver que se sentía incómoda con el tema, Aku se disculpó. Lo siento, no quise entrometerme. Está bien. Ella le aseguró. Estamos teniendo algunos problemas familiares en este momento, pero espero que podamos solucionarlos pronto. Veo. Era evidente que Aku quería preguntar al respecto, pero siguieron adelante de todos modos. En cualquier caso, realmente debería irme. Sabusa no debería estar viajando en este momento, especialmente no solo. Oh, bueno, tal vez nos volvamos a ver algún día, Aku. Sí, me gustaría eso. Antes de que Naruto se diera cuenta, un par de labios se presionaron contra los suyos. Con la misma rapidez se fueron, dejándola mirando atónita al suavemente sonriente Aku frente a ella. Lo siento, solo quería una última probada. Su mente luchó por comprender lo que acababa de suceder, pero admitió que había chicos mucho peores que podrían haberla besado. No se había referido a muchos hombres jóvenes a los que honestamente podría describir como bonitos. Cuando Aku se fue a irse, se detuvieron por un momento y se volvieron hacia la aún sorprendida Naruko. Oh, por cierto, realmente soy una chica. Con nada más que una risa suave y juguetona, Aku se fue, dejando a un sonrojado Naruko a su paso. Las pequeñas olas chocaban suavemente contra la orilla de una tierra que compartía su homónimo.
La brisa del océano era agradable a última hora de la mañana cuando el sol calentó la tierra y desterró los últimos restos de la niebla de esa mañana. Sentado en el muelle de madera a las afueras de la casa de Tasuna, el constructor de puentes con una rodilla en el pecho, Sasuke movió ociosamente su pierna unos centímetros sobre el agua. Si el viento se levantaba más, estaba seguro de que su pie estaría empapado. Sin embargo, esto no le molestó, ya que su mente estaba lejos del mundo que lo rodeaba. En realidad, no estaba tan lejos como le hubiera gustado, ya que su compañero de equipo estaba en algún lugar de la ciudad cercana. Desde que fue testigo del poder que tenía dentro de ella, había poco más en lo que Sasuke pudiera pensar. Esto no era en el sentido normal de cómo él también podría obtener tal poder, sino más bien cómo ella actuaba con él. No parecía fácil para ella invocar o controlar y cada segundo que accedía parecía dolerla mucho, pero en el segundo en que reconoció quién estaba detrás de la máscara, todo ese poder y la sensación de furia desenfrenada que había llenado el aire se desvanecieron. Sin dejar rastro. Si ella estaba realmente tan desesperada por el poder, si realmente estaba dispuesta a sufrir por ello, ¿por qué se detendría? ¿No podía ver que todo fue en vano después de eso? ¿Y para un enemigo? Pero, al mismo tiempo, ¿no había entrado ella en esa forma increíble para protegerlo a él, su compañero de equipo? Sasuke era bastante consciente de que él era el mayor riesgo en esa batalla simplemente porque su Sharingan acababa de despertar y lo estaban agotando demasiado rápido para ser tan útil como deberían haberlo hecho, y aunque eso lastimaba su orgullo, se preocupaba mucho más por el comportamiento extraño de Naruto. Siempre había creído que los demás te debilitaban y le vendría bien el hecho de que el solo hecho de saber quién era su oponente hacía que Naruto desechara su poder, pero al mismo tiempo fue para los demás que terminó invocando ese poder. ¿Realmente no importaba tanto como había pensado? ¿Fue, tal vez, completamente ajeno? El poder, el verdadero poder, vino de alguna otra fuente a la que no le importara cuántas personas te rodeabas. Luego estaba el hecho de que había impedido que Kakashi matara a Zabuza. Si bien no detuvo por completo el ataque, poder decidir quién vivió y quién murió no fue el poder en sí mismo. Al final, sus pensamientos no lo llevaron a ninguna parte y todavía no estaba más cerca de comprender a Uzumaki Naruto. Pero estaba bien, porque todavía tenía mucho tiempo. No hizo ningún comentario al sentir que su aprendiz ocupaba su lugar detrás de él, ni mencionó la sonrisa de satisfacción en su rostro cuando le dirigió una rápida mirada. Sin embargo, era Dios que ella estuviera feliz, ya que las cosas no iban a lucir bien para ellos en el futuro previsible. Recuperado como estaba, todavía faltaba mucho tiempo para que volviera a donde estaba antes de esta misión abandonada. Ciertamente no ayudó que todo eso no significara nada al final. Habiendo muerto su empleador y habiendo volado la mansión, tuvo suerte de que los lobos no hubieran intentado matarlo. Tomando solo la cantidad mínima de tiempo necesaria para curarse y poder salir de allí, se fue tan pronto como pudo. No sabía si Wave se quedaría así o volvería a cambiar en el segundo en que el equipo de Konoha se fuera, pero realmente no quería saberlo. Estaban bastante alejados de su viaje aquí y no quedaba mucho, pero deberían poder regresar a Mizuno-kuni y encontrar a Mei. Necesitaría saber sobre los lobos que habían tomado el control de la nación portuaria, especialmente si más tarde consideraba contratar sus servicios. Claro, Gato no era la mejor gente, siendo el pequeño de mierda que era, pero seguía siendo su empleador. Eso era, al menos, algo sobre lo que ser cauteloso en el futuro. Espero que lo hayas disfrutado, Aku. Finalmente habló, con voz ronca. Porque esto va a ser una puta de explicarle a Mei. Una pequeña risa fue la respuesta inmediata seguida de su voz suave. Oh, sí, estoy bastante contento de haber tenido la oportunidad de robarle otro beso a Naruto-chan, entonces, puede que sea el último. Se las arregló para resistir el impulso de enterrar su rostro en su mano. Al menos algo bueno salió de esto para uno de nosotros, supongo. Si tan solo hubiera logrado apoderarse de algunas de las finanzas de Gato o pudiera evitar que Mei se molestara dándole un beso. Por desgracia, Zabuza no tuvo tanta suerte. Un grupo de aldeanos había venido a despedir al Konoha Shinobi que había protegido a su constructor de puentes y les había brindado la oportunidad a los lobos de atacar a Gato. Sakura sonrió levemente a todos aquellos que les deseaban lo mejor, un rubor de vergüenza en sus mejillas. Sasuke permaneció en silencio e impasible, pero su ceño fruncido habitual había sido reemplazado por un ceño pensativo. No fue un cambio muy notable, pero su equipo pudo notar la diferencia. Una sonrisa brillante dividió el rostro de Naruto a pesar de la sensación de inquietud que aún persistía ante la idea de dejar a estas personas, literalmente, en manos de los lobos.
Kakashi tenía una sonrisa de satisfacción claramente visible a través de su máscara. Una mano sostenía su copia abierta de Icha Icha y la otra estaba perezosamente colocada en su bolsillo, donde ociosamente tocó el par de bragas que Tsunami se había metido en su bolsillo después de una noche de celebración. O tal vez fue por un trabajo bien hecho. No podía recordar muy bien qué razón le había dado y dudaba que ella tampoco lo hiciera. Después de todo, ambos sabían que era solo una excusa para divertirse un poco. Tal vez cuando el equipo tuviera algo de tiempo libre volverían a visitar, ya sabes, por nostalgia. También porque realmente quería golpear eso de nuevo. Por los dioses, casi valía la pena perderse por eso. Dejando a un lado las maravillas de las mujeres, el puente terminado se extendió detrás de ellas, sin nombre, y listo para que lo cruzaran. Tasuna estaba a la cabeza del grupo allí para despedirlos, después de haber declarado que el puente estaba completo. El equipo 7 sería el primero en cruzarlo, o ese había sido el plan. Tan pronto como los ojos de Tasuna se abrieron, Kakashi se dio la vuelta, abandonando las bragas en su bolsillo por un kunai de su pierna. La primera forma en el borde del puente estaba bastante bien escondida por la bufanda envuelta alrededor de su cara inferior y la capucha de un abrigo de viaje que les cubría la cabeza. Cuando la capa se dejó abierta, fue fácil ver la camisa gris ajustada y los pantalones cargo negros que llevaba la persona. Una pequeña bolsa se colocó en la parte baja de su cadera y alcanzó su punto máximo lo suficiente como para ser vista. Había una hoja, completamente envuelta, encima de esa bolsa. No sería fácil de dibujar en la batalla, pero con la vista familiar de las máscaras de lobo gruñendo a su alrededor que no parecía un gran problema. No dudaron en cruzar el puente con su escolta detrás y no se detuvieron cuando llegaron al otro lado, moviéndose en cambio para encontrarse con un grupo de lobos que se acercaban desde la dirección del pueblo. El manto de piel blanca del gran capitán era inconfundible cuando se detuvo ante la figura encapuchada e instantáneamente hizo el saludo de Konoha. Detrás de la figura envuelta en una capa, un lobo vestía un manto similar en rojo brillante que despedía al gran capitán y daba órdenes que los que estaban cerca no podían oír. Con un solo gesto de asentimiento, el gran capitán comenzó a llevarse a la figura encapuchada y al otro lobo, que sin duda era un superior. Los tres genin observaron atentamente a los recién llegados y los aldeanos parecían cautelosos. Como si no hubieran entrado como si fueran los dueños del lugar, aunque teniendo en cuenta su compañía, podrían hacerlo, la figura encapuchada los siguió, y solo echó un vistazo al equipo 7. Kakashi podría haber jurado que dos orbes de amatista se habían escondido en la oscuridad de su capucha. Sensei. No. Kakashi detuvo a Naruto antes de que pudiera terminar de preguntar. Esto ya no es asunto nuestro, es hora de regresar a Konoha. Si bien puede haber sido una coincidencia que vinieran de esa dirección, especialmente considerando que era el único puente en el área y había lobos aquí en Wave que podrían haberles informado de eso, esa también era la dirección de Konohagakure no Sato. Considerando su saludo, Kakashi tenía pocas dudas de que estos eran los mismos lobos que los Yamanaka habían afirmado que existían. Los mismos lobos con los que Naruto parecía asociarse. Puede que sea él o no. Continuó Kakashi. Y es muy probable que sea solo una figura simbólica. Fácilmente podrían tener el respaldo de alguna familia noble que quisiera a Wave y actuar en sus intereses. ¿Entonces no crees que es Tsukiyomi? Preguntó Sakura, sus ojos nunca dejaron la figura. No, probablemente lo sea. Solo digo que tal vez no estén en la cima. Pero, incluso si lo están, nuestro trabajo aquí está hecho. Lo que suceda después está fuera de nuestras manos. Sakura asintió con la cabeza en comprensión. Manteniendo el ceño fruncido, Sasuke se apartó del grupo y comenzó a caminar por el puente hacia su aldea. Sakura se apresuró a alcanzarlos. Naruto también frunció el ceño, incómoda al dejar esta ciudad en manos de desconocidos, pero cedió de todos modos, moviéndose para unirse a sus compañeros. Volviéndose hacia la gente de Wave, Kakashi sonrió. Estamos contentos de haber podido ayudar, esperamos que los visitemos cuando podamos. Realmente nos gustaría ver en qué se puede convertir Wave ahora que está fuera de las manos de Gato. Los aldeanos entendieron bien la promesa silenciosa de que regresarían para controlar el pueblo, y por eso estaban agradecidos. Sin embargo, ninguno más que Tsunami, quien corrió hacia Kakashi y golpeó su máscara con los labios. Oh, sí, definitivamente regresarían. Fue bueno ser Kakashi. La brisa del mar fue lo primero que notó en la pequeña ciudad, un cambio agradable de los bosques de Konoha. El segundo fue, por supuesto, el tamaño. Este país tenía el potencial de ser uno de los más ricos del mundo y, sin embargo, era tan pequeño.
Una vez que todos estuvieran debidamente instalados, tendría que ver la posibilidad de expandir esta pequeña ciudad a algo más grandioso. Quizás podría ofrecer refugio a algunos clanes que estaban teniendo problemas. Eso no solo expandiría rápidamente la ciudad, sino que proporcionaría nuevos aprendices para ingresar a los lobos. Sin embargo, eso tendría que esperar, ya que Wave aún no estaba listo. El gran capitán los condujo a través del pueblo y hacia los bosques circundantes antes de cambiar de dirección y dirigirse hacia la mansión de Gato. Caminando alrededor de un gran claro chamuscado, obviamente hecho por el hombre, estuvieron poco antes de la mansión de 2 pisos de la que Gato se había sentido tan orgulloso. Varios lobos montaban guardia alrededor del perímetro y saludaron tan pronto como vieron quién se acercaba. Al entrar en el terreno, Naruto tuvo que admitir que el hombre lo había hecho bien. Los jardines eran simples pero de bajo mantenimiento e inmediatamente separaron la mansión de las tierras circundantes. La mansión en sí fue construida con un equilibrio bastante sólido entre apariencia y función. Sin duda, esto sería tanto una fortaleza si las cosas salieran mal como un palacio si todo iba bien. Desafortunadamente para Gato, no había estado en su fortaleza cuando las cosas salieron mal. Moviéndose a través de las puertas de madera, notó con cierta admiración que en realidad había 2 puertas de madera fina con una gran placa de metal entre ellas formando cada una de las puertas de la gran entrada. Si el hombre solo hubiera estado tratando con civiles y bandidos, habría tenido el éxito casi garantizado. Por supuesto, una vez que Shinobi se agregó a la mezcla, todas las apuestas se cancelaron. Admitiría, sin embargo, que el edificio habría sido al menos difícil para un gen inexperimentado aunque solo fuera porque no parecía tan fortificado como en realidad. La mansión era un buen engaño, pero estaba dispuesto a apostar que era más para hacer que el lugar fuera agradable de ver y vivir dentro que para hacer que la gente subestimara las defensas. De cualquier manera, apoyos para quien diseñó el lugar. Y, supuso, felicitaciones a Gato por contratarlos. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos y los lobos tomaron posiciones defensivas a su alrededor, Naruto se quitó la capucha y la bufanda, lanzando una sonrisa de satisfacción a su gran capitán. Gran capitán Keigo, bien hecho, ha hecho que la manada se sienta orgullosa. Gracias, Tsukiyomi-sama. Keigo se había movido al saludo de Konoha ante el elogio y prácticamente se podía sentir la satisfacción del hombre por haber complacido a su líder. No hay necesidad de agradecerme, gran capitán, la manada le da las gracias. Quería a Wave y usted me lo entregó. Ahora finalmente tenemos un lugar propio. El gran capitán era un poco más alto. Todo lo que necesitamos está en su estudio, ¿no? Sí, Tsukiyomi-sama. Entonces te despiden por el resto del día, gástalo como desees. Con un saludo final, se disculpó y Naruto comenzó a subir la gran escalera hacia el segundo piso. Ciertamente Gato había invertido una fortuna en este lugar, probablemente lo suficiente para gobernar un pequeño país durante unos años. Oh, sí. Eso ciertamente sería algo que haría el hombre de negocios, ¿no? No importa, ahora era suyo y la gente sería atendida con dinero de las arcas de Gato. O lo harían por un tiempo todavía. Tan pronto como pudieran mantenerse a sí mismos, él se echaría atrás y dejaría que ellos hicieran lo suyo. Comprendió por qué Gato había estado chupando el lugar hasta dejarlo seco, pero en realidad no era la mejor opción. Con un impuesto razonable y las protecciones adecuadas para asegurarse de que nadie interfiriera con su país, aún así acabaría con la gente de Wave. Hubiera sido más lento y la gente se hubiera quedado, pero él podría haber comenzado a comprar tierras de la gente con la misma facilidad hasta que todos se vieron obligados a irse. Nadie podría hacer nada contra eso. O, bueno, su pérdida. La oficina se encontró con bastante facilidad, ya que la habitación estaba directamente en la parte superior de la escalera, y al abrirla se mostró una habitación que había sido destrozada. Solo con un vistazo rápido pudo ver 3 cajas fuertes separadas que habían estado ocultas por toda la habitación. 2 estaban en las paredes y otro debajo de las tablas del piso. Había una esquina de la habitación intacta, o mejor dicho, que se había vuelto a armar de manera aceptable, y ahí es donde se había movido el escritorio de Gato. Montones de papeles lo cubrían y las cajas que lo rodeaban contenían más. Encima de una de las cajas había un pergamino de sellado sencillo que sin duda contenía los objetos de valor escondidos dentro de las cajas fuertes encontradas. Satisfecho, Naruto se abrió paso con cuidado por el suelo destrozado y se acercó al escritorio para ver qué tenían para él. Ni siquiera intentaría pasar por todo este viaje, si es que alguna vez lo hizo, y estaba bastante aliviado de estar empujando todo esto en el regazo de Sai. Para cuidar de...
Mucho volvería a Mai y una buena parte, sin duda, volvería a colocarse ante él, pero era mejor que pasar por todo. El Hokage realmente debería haber pensado en contratar a algunas secretarias más para revisar su papeleo por él y tal vez incluso un equipo administrativo completo. Teniendo en cuenta la cantidad que parecía generar Konoha, aunque nadie podía entender por qué, parecía bastante necesario. Por otra parte, si quería revisar cada trozo de papel llenado para la aldea, era bienvenido. Quizás fue un pasatiempo suyo. Al hojear los documentos, era fácil ver que la mayoría de ellos estaban relacionados con las finanzas y probablemente solo se mantenían como registros. Eso también significaba que era poco probable que cualquier contenido fuera ilegal, lo que lo hacía bastante inútil para Naruto. En realidad, lo hizo inútil para todos. Necesitaría encontrar a alguien que manejara el lado comercial de Wave porque Sai estaba desesperado con el dinero y Mai ya tenía suficiente en su plato. Hizo una pausa por un momento ante ese pensamiento. Tenía al menos un clan en Konoha que podía usar y una buena parte de otro. Establecer un poco de yuga aquí sería bastante bueno, al igual que darles una posición en la que tuvieran cierto control, pero mientras Hinata estuviera en Konoha podría ser un poco difícil arreglarlo sin que la gente sospechara. Principalmente sin que los seguidores de Hinata sospecharan. Eso dejó a los Inuzuka, y eran mucho más libres para servir. Por otra parte, no eran considerados como el grupo más brillante, mucho más impulsivos y descarados de lo que se les exigiría aquí. La familia principal, sin embargo, afirmó tener más conocimientos, ya que deberían estarlo para administrar su clan. Si eso fuera cierto, podrían ser justo lo que estaba buscando. El más joven, Inuzuka Kiba, no sería de ninguna ayuda. No parecía poseer la inteligencia de la familia principal o eligió no demostrarlo si la tenía, prefiriendo ser tan descarado como sus primos dentro del clan. Tsume, la directora, era una excelente elección, pero sería difícil para ella alejarse de su clan durante largos periodos de tiempo para administrar negocios en Wave y estaba dispuesto a apostar que gran parte de su tiempo ya estaba ocupado por su administración del clan. Sin embargo, tenía una hija, si recordaba correctamente. Eso podría funcionar, eso definitivamente podría funcionar. Lidiar con los negocios en Wave podría verse como una buena experiencia para encabezar el clan y darle una posición tan alta ayudaría a solidificar la relación entre los Inuzuka y los lobos. Puede ser difícil convencerlos de que envíen a su heredera a Wave con ellos, pero no tendrían ningún problema con un guardia Inuzuka estacionado aquí para asegurarse de que esto no fuera un elaborado intento de secuestro. Por supuesto, si ella terminara en una relación con uno de los lobos durante su estadía o, mejor aún, con Sai, entonces los lazos entre su clan y sus lobos solo se fortalecerían. Suponiendo que no tengan una ruptura complicada, por supuesto, eso podría retrasar enormemente las cosas entre los clanes. Naruto notó distraídamente que las relaciones comerciales parecían innecesariamente complejas cuando deberían ser, en teoría, increíblemente simples. Sin embargo, su guardia también podría terminar en relaciones, y eso crearía mejores vínculos, incluso si la relación de la heredera se convirtiera en una pesadilla. Considerando que Sai era la mejor opción, parecía bastante probable. No importa, si sucediera él se ocuparía de eso entonces, pero por ahora tendría que contactar a Tsume a través de Mai y proponer el arreglo. Quizás algunos obsequios de Wave primero, una casa también, para la heredera mientras ella se quedó aquí. También necesitarían un lugar para los lobos para que la mansión de gato pudiera estar disponible para un daimyo. Aunque todavía tenía que decidir si eso pertenecería permanentemente a ese daimyo o simplemente se usaría para cualquier daimyo de visita. Sacudiendo la cabeza, rápidamente borró su idea y la metió en un bolsillo antes de escribir un mensaje más apropiado, aunque ciertamente ya no. Vamos, Sai, tenemos que ocuparnos de una última cosa antes de ponernos a trabajar. Sin una palabra, Sai se quedó detrás de Naruto y lo siguió hacia los jardines. Encontrando un lugar para pararse directamente en la escasa luz del sol del cielo generalmente nublado de Wave, sacó su amuleto de debajo de su camisa y se aseguró de que el sol quedara atrapado en las espirales doradas. Cortando su pulgar en el borde de un kunai, frotó una generosa cantidad de sangre alrededor del amuleto hasta que el brillo dorado del sol que reflejaba se volvió carmesí. En un pequeño destello de la misma luz roja, una serpiente dorada no mucho más larga que el brazo de Naruto estaba enrollada en el suelo ante él. Gran sacerdote. Lo saludó. Hijo de respondió. Te pediría tu ayuda, ¿me la concedes? Por supuesto, ¿qué es lo que preguntas? Este mensaje, le mostró el papel enrollado a la serpiente. Quisiera que se la entregara al titular del contrato de la serpiente. La serpiente asintió. Dámelo.
Instruyó. Debe ser hecho. Tan pronto como le tendieron el papel, la serpiente lo golpeó y se lo llevó a la boca, desapareciendo en un destello rojo. Con una pequeña sonrisa, acarició ligeramente su amuleto con un dedo limpio, notando con cierta diversión que la sangre que lo había cubierto había desaparecido. Este era quizás el regalo más útil que Orochimaru le había enviado hasta ahora, sin duda tendría que agradecerles cuando finalmente los conociera en persona. Hablando de agradecimiento, miró al sol que estaba escondido detrás de una nube que flotaba suavemente y susurró en voz baja. Gracias, hijo de A. A pesar de que el sol estaba oculto detrás de las nubes, podría haber jurado que el amuleto brilló brevemente ante sus palabras. Nada del nerviosismo que sentía se reflejaba en su rostro mientras recorría el pueblo en el que había vivido toda su vida. Una suave sonrisa adornaba sus labios, y ella devolvía alegremente cada saludo que le enviaba. La gente estaba mejor en estos días, mucho mejor de lo que nunca lo había hecho con Gato. Casi no se atrevía a tener esperanzas, pero parecía que las cosas podrían terminar mejor de lo que habían sido incluso antes de la llegada de Gato. Por supuesto, los últimos años la dejaron incapaz de esperar tan tontamente que eso pudiera suceder. Si así fuera, eran afortunados, pero ella no se haría ilusiones. En lo que a ella respectaba, esto era lo mejor que podía conseguir. El hecho de que fuera una mejora notable, sin embargo, ayudó a mantener esa pequeña sonrisa en sus labios. Incluso si no tenía esperanzas y esto era lo mejor que iban a conseguir, todavía estaba agradecida por el cambio que estos lobos habían traído al país de su nacimiento. Mirando hacia arriba desde su entorno, fue recibida por lobos gruñones que miraban todo como los ojos de un dios omnipresente. En lo que respecta a algunos dentro de Nami no Kuni, lo estaban. El hecho de que su líder sintiera que era aceptable llamarse a sí mismos Tsukiyomi en honor al dios de la luna ciertamente se sumaba a eso. Era un pensamiento tonto, uno del que la mayoría de Wave era consciente, pero nadie intentaría persuadir a los pocos creyentes de lo contrario. Si eso es lo que querían, lo que necesitaban, entonces podrían tener a su dios. El propio Tsukiyomi no había hablado ni a favor ni en contra y los lobos tuvieron varias reacciones centradas principalmente en el aprecio y la diversión. Parecería que incluso ellos no estaban completamente de acuerdo con la divinidad de su líder. Comprobando el paquete de tela en sus manos una vez más, se aseguró de que todavía estaba presente. Genial o no, no podía creer que estuviera a punto de hacer esto solo porque el pervertido perezoso se lo había pedido. Él había prometido que si este Tsukiyomi era quien él pensaba que era, entonces ella y su familia se colocarían en una posición bastante favorable por esto e incluso si no lo fueran, el artículo en sí probablemente serviría lo suficientemente bien como un regalo para entrar en sus buenas gracias de todos modos. Por supuesto, inmediatamente después de decir eso y entregarle el objeto, le dio una última sensación en el trasero antes de darle un beso rápido y cubierto en los labios y desaparecer para reunirse con su equipo Genin, que ya había comenzado su viaje de regreso a Inokuni y con Nohagakure no Sato. La incapacidad de ese maldito pervertido para mantener las manos quietas a veces era tan irritante como halagador. Sabía bastante bien que era una mujer atractiva, pero ciertamente se había sentido bien que alguien más se lo recordara. Dicho esto, también mantuvo ese pensamiento al frente de su mente mientras buscaba lograr esta tarea. No era ningún secreto que los lobos habían estado felices de proporcionar dinero a las familias durante el reinado de Gato a cambio de esposas e hijas, pero a pesar de que Gato ya se había ido, no parecía haber ninguna señal de que esa mujer pudiera estar regresando. Incluso si alguien buscara la cantidad que la mujer había sido vendida originalmente por los lobos, no parecía tan interesado en venderlos. Por supuesto, también estaba el hecho de que nadie sabía realmente qué había sido de esas mujeres. ¿Estaban simplemente mantenidos en un lugar seguro? ¿Estaban trabajando para los lobos cocinando y limpiando? ¿Los habían vendido a otros esclavistas a un precio más alto? Quizás se los habían dado a Tsukiyomi como un regalo a su llegada o tal vez los usaron tal como lo habrían hecho las fuerzas de Gato, violándolos al contenido de su corazón para satisfacer sus impulsos primarios. No había forma de saberlo con certeza sin encontrar a una de esas mujeres, pero incluso entonces no se garantizaba que estuvieran dispuestas a compartir su experiencia con los demás. Sin embargo, el consenso general era que probablemente estaban mejor con los lobos de lo que hubieran estado con Gato. Era una ilusión, o esa era su opinión, pero tenía algún mérito.
Después de todo, no solo se desconocía el uso de los lobos para la mujer, mientras que las acciones de Gato y sus hombres serían obvias, sino que incluso si hicieran exactamente lo mismo, los lobos, por fríos e insensibles que parecían, siempre habían tratado mejor a la gente de Wave que las fuerzas de Gato. Ambos hicieron el mismo trabajo, pero la gente preferiría lidiar con los lobos. Esa esperanza era la que se trasladaría a las mujeres que tenían en su poder. En realidad, si uno realmente lo pensaba, cualquier mujer que desapareciera antes de la llegada de los lobos sería la única forma real de saber cómo estaban siendo tratados los invitados de los lobos. Habiendo experimentado la hospitalidad de Gato antes de que los lobos los reclamaran, solo ellos podrían describir con precisión la situación en la que ahora se encontraban esas esposas e hijas. Sin embargo, el hecho de que todas esas mujeres hubieran sido compradas justamente no la hizo sentir mejor como una mujer atractiva que buscaba reunirse con su líder. La blusa sencilla y la falda gastada no llamaban la atención en ningún sentido, pero le quedaban lo suficientemente bien como para mostrar sus curvas femeninas bastante generosas, y eso era mucho más publicidad de la que le hubiera gustado. Era una espada de doble filo, lo sabía. Por un lado, podría ayudar a convencer a los lobos de que la dejaran acercarse a su líder, pero por otro lado, es posible que no regrese después. Ya podía sentir los ojos de los protectores silenciosos de Nami no Kuni bebiendo de su apariencia y las caras burlonas parecían volverse lascivas lujuriosas. Probablemente era su imaginación y era poco probable que todos los lobos con los que pasaba la miraran como un trozo de carne, pero ciertamente se sentía así. Quizás tendría suerte de hacerlo antes que el que se hacía llamar Tsukiyomi. Si lo hacía, su regalo podría complacerlo lo suficiente como para dejarla ir. No tendría esa oportunidad si los lobos decidieran tomarla ahora y ella nunca conociera al hombre. La idea de que ella estaba más segura a merced del alfa y sus caprichos cuando sus lobos ya habían demostrado su poder vicioso y su oscura crueldad sobre las fuerzas de Gato no la consolaba. Pero ciertamente le proporcionó un amplio impulso para llegar antes que él rápidamente. Dejando las calles del pueblo por los claros que lo rodeaban, solo se cortó para centrar aún más la atención de los lobos en ella. Eso no fue una sorpresa, ya que se dirigía en dirección a la vieja mansión de Gato. Kakashi le había asegurado que incluso si la mansión realmente fuera destruida, no había forma en el infierno de que los lobos no la hubieran limpiado de objetos de valor primero. Los shinobi eran bastardos oportunistas por naturaleza, había afirmado, algo que tenía una alta probabilidad de referirse al hecho de que se había acostado con ella cuando ella mostró interés, y los lobos eran definitivamente shinobi en todos los sentidos de la palabra. El hecho de que al menos estuvieran acampados en esta dirección se vio reforzado cuando dos lobos cayeron de las ramas un poco más adentro del bosque y le impidieron entrar en él. Colocando el bulto de tela en el suelo, levantó las manos delante de ella sin que nadie se lo pidiera, dando un solo paso hacia atrás del bulto en el suelo. ¿Estos bosques albergan a los lobos? ¿Qué negocio tienes aquí, hija del constructor de puentes? Traigo un regalo, mantuvo su voz lo más tranquila posible. Por Tsukiyomi-sama. El primer lobo no se apartó de ella, pero el segundo miró perceptiblemente el bulto de tela en el suelo. ¿Y tu regalo está ahí dentro? Preguntó el segundo. Ella respondió asintiendo. Los dos lobos intercambiaron una mirada rápida antes de que se acercara el segundo. Con cada paso que daban, ella retrocedía uno más para darles espacio. Cuando finalmente llegaron al bulto, no dudaron en agacharse para inspeccionarlo, ignorándola por completo. No podía imaginar a la gente pensando que ella era una gran amenaza, así que era comprensible. Rebuscaron en la tela hasta que pudieron mirar el contenido, pero nunca lo quitaron. Mirándolo por un momento, la miraron a ella y luego a su pareja. Recogiendo el bulto, lo llevaron al borde del bosque donde se lo mostraron al primer lobo. El primero asintió con la cabeza después de una rápida mirada y el segundo regresó y se lo entregó. Muy bien. Habló el primero. Te llevaremos a presentarle este regalo a Tsukiyomi-sama. Hicieron una pausa por un momento. ¿Dónde lo obtuviste? Kakashi-san del equipo 7 de Konoha me lo dio. Dijo que Tsukiyomi-sama lo aprobaría. Creo que Tsukiyomi-sama lo aprobará. Ven, síguenos de cerca. Si te desvías de nuestro camino, serás cortado. Como para enfatizar esto, varios otros lobos cayeron de los árboles, mostrando que los lobos realmente hicieron su hogar en estos bosques. Por supuesto. Con un gesto de asentimiento más, para tranquilizarse a sí misma que a ellos, se acercó para pararse ante el primer lobo. Sin decir una palabra más, se volvió y ella supo que se esperaba que ella lo siguiera. Tan pronto como entró en la línea de árboles, el segundo lobo se puso detrás de ella.
Lógicamente, él la estaría vigilando en caso de que intentara algo, pero todavía había una parte de ella que decía que él solo estaba detrás de ella para poder mirarle el culo. Ese sentimiento solo fue apoyado cuando escuchó un débil susurro maldita sea detrás de ella. Kakashi había dicho lo mismo, pero su vanidad ciertamente agradeció la segunda opinión. Ahora solo esperaba que eso no funcionara en su contra cuando llegó el momento de irse. Aparte de la ocasión en que se vislumbraron varios lobos a lo largo del bosque, el viaje transcurrió sin incidentes hasta que llegaron a un gran claro de árboles rotos y cenizas. Obviamente, había habido algún tipo de explosión aquí y ella fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que esta debía haber sido la explosión que todos habían visto desde el puente. La mayoría de ellos había asumido que había sido la mansión de Gato en llamas, pero uno tenía que recordar que se trataba de Shinobi. Teniendo en cuenta lo feliz que estaba la gente de Nami no Kuni al pensar que el último rastro de Gato había sido eliminado de su país, tenía que admitir que era una buena idea. No solo complacieron a la gente del país que estaban tratando de apoderarse, sino que pudieron quedarse con lo que debe ser una mansión bastante cara. Todos sabían que a Gato le gustaba vivir en abundancia, no había forma de que su mansión fuera lo mejor que pudiera comprar con su dinero. Justo como había dicho Kakashi, Shinobi era oportunista por naturaleza y aplaudió la forma en que se habían aprovechado de esta situación en particular. No muy lejos del claro del hombre había uno que parecía mucho más natural. Fue aquí donde Gato se había construido un palacio y fue este palacio que los lobos habían estado felices de convertir en su nueva guarida. La acompañaron a través de los terrenos de moda y al edificio antes de que le dijeran que esperara justo dentro de las puertas. El primer lobo procedió a salir de la habitación, sin duda en busca de su amo para informarle de su presencia. El segundo lobo, sin embargo, parecía contento de permanecer de pie detrás de ella. A una distancia respetable, por supuesto. ¿De qué otra manera iba a poder disfrutar de la vista? Sabiendo que estaba mirando, se volvió para mirar por encima del hombro. Abajo, chico. Su voz era mucho más segura de lo que se sentía actualmente, pero su reacción ayudó en parte a arreglar eso. Sí, por supuesto señora, lo siento. El lobo tartamudeó levemente, atrapado como un niño culpable con las manos en el tarro de las galletas. No lo vuelvas a hacer. Intentaré no hacerlo, señora, pero lo que pregunte va a ser bastante difícil. Ella le guiñó un ojo. Oh, lo sé. Mujer malvada. Gruñó en voz baja lo suficientemente fuerte como para que ella lo escuchara. Ella solo soltó una risa suave que lo hizo gemir consternado detrás de ella. Lo juro, encajarías perfectamente con las mujeres cuya compañía tiene Tsukiyomi-sama. Sé que no eres una kunoichi, pero tal vez considerarías unirte a los lobos. Oh. ¿Y qué estaría haciendo una hermosa mujer civil como yo en una organización como esta? Soy madre, ya sabes, tengo un hijo que cuidar. Estoy seguro de que podría convencer a uno de los superiores para que te contrate para algo administrativo, preferiblemente un puesto que requiera que andes mucho. Estoy seguro de que lo apreciarás. Yo y muchos otros. Lo pensaré, pero no te hagas ilusiones. Usted acaba de alegrarme el día, señora. Dejó escapar otra risa suave, mucho más relajada que cuando entró por primera vez en la nueva guarida de los lobos. Pensé que había hecho eso antes. Maldita sea, ¿verdad? Oh, ¿escuchaste eso, verdad? Oh, sí, ciertamente lo hice. Cualquier otra conversación se detuvo cuando regresó el primer lobo. Tsukiyomi-sama se encuentra actualmente en el dormitorio principal, me ha indicado que te lleve allí. El nerviosismo regresó, aunque afortunadamente no al nivel que habían estado antes, asintió en silencio y siguió al lobo fuera de la habitación y hacia un conjunto de puertas pesadas. Está dentro. No hagas movimientos bruscos y si te dice que hagas algo, te aconsejo que obedezcas. Ese nerviosismo era ahora mucho peor de lo que había sido al principio y podía sentir una gota de sudor en la parte posterior de su cuello. ¿Entonces no vas a entrar? Sacudió la cabeza. Se me ha ordenado que regrese a mis deberes después de escoltarte hasta aquí. Ya veo. ¿Hay más lobos dentro? La miró con lo que solo podía ser sospecha bajo su máscara ante su pregunta, pero respondió de todos modos. No. Normalmente tenemos guardias asignados a él, pero los despidió cuando anuncié su visita. Ustedes dos estarán solos allí, por eso recalcaré una vez más que no deben hacer ningún movimiento brusco. ¿Por qué no hay guardias? Porque todavía puede cortarte desde cualquier lugar de esa habitación antes de que puedas parpadear. No estaremos presentes para disuadir cualquier cosa que desees intentar o restringirte en caso de que lo intentes de todos modos.
No sabía si debería sentirse halagada de que la trataran como algo más que una cara bonita o irritada porque actuaran como si fuera una especie de amenaza cuando era ama de casa. Bien, puedo cuidar de mí mismo. El lobo se limitó a encogerse de hombros. De cualquier manera, uno de ustedes lo hará. Dicho esto, la dejó parada frente a las puertas dobles. Al mirar por el pasillo a ambos lados, se veían lobos de pie en posición de firmes a lo largo de las paredes, unas puertas más abajo. No volvieron la cabeza, pero ella estaba segura de que la estaban observando. Haciendo acopio de valor y tomando una respiración profunda, giró la manija y empujó suavemente contra la puerta. Se abrió con bastante facilidad y sin un solo sonido, permitiendo que la luz del pasillo se derrame en la habitación mucho más oscura. Las lámparas de gas ardían tenuemente a lo largo de las paredes, haciendo poco para disipar la oscuridad que se aferraba a los rincones. Se habían corrido cortinas oscuras sobre las grandes ventanas que ocupaban la mayor parte de la pared frente a la puerta e impedían que la mayor parte del sol de la tarde entrara en la habitación del hombre que se refería a sí mismo como el dios de la luna. Otra lámpara estaba sentada en un escritorio vacío, ardiendo apenas más brillante que las otras, y un gemelo se sentó en una mesita de noche junto a la gran cama con dosel. El hombre con el que vino a encontrarse estaba sentado en el borde de la cama, con cajas de papel apiladas a sus pies y otro derramado sobre la cama. No miró hacia su llegada, sus ojos se deslizaron sobre los papeles que sostenía en una mano, pero su voz rompió suavemente el silencio de su santuario. Entra entonces, no hay razón para estar parado en el pasillo. Tan pronto como ella obedeció, continuó. Y la puerta, por favor. Mi primera oficina no tenía ventanas y me resulta bastante molesto trabajar en un ambiente más iluminado. Oh, lo siento. Una mano se movió en rechazo a su disculpa. Está bien, fui yo quien mandó que te trajeran aquí. Arrojó los papeles a la pila de su cama y la miró, sus ojos morados brillando en la tenue luz y su piel casi luminiscente. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti hoy, Tsunami-san? Inmediatamente, una mano se llevó a la boca para sofocar un grito ahogado. Al principio fue por la apariencia única que tenía en la habitación oscura y luego por lo joven que se veía. Sin embargo, a pesar de ese movimiento rápido, el joven no hizo ningún movimiento para cortarla. Traje algo que te puede gustar. ¿Un regalo? Un regalo. Ella confirmó. Moviéndose lentamente hacia el borde de la cama, extendió la mano para darle el paquete solo para que él la tirara hacia la cama en una posición sentada cerca de él. Una vez que estuvo sentada correctamente, le quitó el paquete de tela de las manos y desenvolvió el objeto que había dentro. Mirándolo, una sonrisa cariñosa asomó a sus labios mientras el rostro de un cuervo le devolvía la mirada. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó después de un momento de silencio. Kakashi-san me lo entregó justo antes de que él y su equipo se fueran a Konoha. Dijo que si eras quien él pensaba que eras, lo agradecerías. Él soltó una ligera risa. Ah, bueno, Inu. Tiene razón, se lo agradezco. Estoy seguro de que Mikoto-chan también lo hará. No sabía quién era esa Mikoto, pero obviamente Inu era una referencia a Kakashi. Era curioso que se conocieran y estuvo casi tentada de preguntar. Sin embargo, antes de que pudiera, Tsukiyomi hizo su propia pregunta. Entonces, supongo que debes estar cerca de Kakashi, entonces. Nosotros, bueno. Se levantó una mano para silenciarla. Entiendo. Sus ojos morados recorrieron su cuerpo arriba y abajo, trazando cada centímetro de su forma. Ciertamente puedo ver lo que lo atrajo hacia ti, Tsunami-san, eres una mujer hermosa. A pesar de sí misma, una leve capa de rosa adornaba sus mejillas. Gracias. No, gracias. Estoy bastante feliz de tener esto y cualquier amigo de Kakashi es amigo de mis lobos. Llámanos y te ayudaremos. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte, Tsunami-san? La mujer pensó por un momento. Bueno, uno de los lobos que conocí hoy mencionó algo sobre las posibilidades de un trabajo administrativo y me encuentro con más y más tiempo libre a medida que Inari envejece. Otra fuente de ingresos ciertamente no estaría de más. Él le dio una sonrisa que coincidía muy bien con el homónimo de sus fuerzas. Veré lo que puedo hacer. Hanabi-sama. Al oír la voz del perro faldero de la familia principal, la heredera Yuga detuvo su caminata y miró por encima del hombro al que se dirigía a ella. Neji, supongo que esto significa que has descubierto algo. El chico se inclinó levemente. Sí, Hanabi-sama. Ciertamente te tomó bastante tiempo. Ven, discutiremos esto en mi habitación. Por supuesto, Hanabi-sama. Ella ya se había dirigido a su habitación, por lo que les tomó muy poco tiempo a los dos volver a vivir.
Tomando un segundo para revisar los alrededores con su Byakugan, estaba segura de que no había nadie que los observara entrando a sus habitaciones. Si los miembros de la rama sospecharan que los dos estaban al tanto de lo que estaba sucediendo detrás de las escenas del clan Hyuga, sería malo, pero cualquier rumor que los involucrara a los dos juntos sería peor. Su habitación era una de las pocas que el Byakugan no podía penetrar, por lo que estarían a salvo de miradas indiscretas tan pronto como estuvieran dentro. Dejando entrar primero a su prima, se mantuvo alerta. Tan pronto como supo que cualquiera que entrara al rango de Byakugan solo la vería entrar a su habitación y no cuestionarlo, ella lo siguió. Entonces, ella cruzó los brazos sobre su pecho e hizo todo lo posible para mirarlo, algo bastante difícil considerando la diferencia entre sus edades y estatura. Si no fuera por el sello en su frente, podría diezmarla por completo en una pelea. Ese hecho era una fuente de frustración interminable, pero ese mismo hecho le producía una gran satisfacción porque aún podía controlarlo. ¿Qué has aprendido? Ayer observé a un grupo de miembros de la rama salir de una habitación sin vista. El nombre era un hecho teniendo en cuenta que el Byakugan no podía perforarlo, aunque teniendo en cuenta las creencias del clan, también era una maravilla que no fueran referidos como habitaciones sin destino. El hecho de que los miembros de la familia principal los usaran como alojamiento personal fue una explicación bastante sólida para eso. Esperaba que un miembro principal de la familia saliera después de ellos, ya que no es raro que un anciano o un miembro principal atraiga miembros de la rama por varias razones. Naturalmente, esas razones fueron variadas y todas no se dijeron. No se podía permitir que la gente de Konoha aprendiera lo que sucedía dentro del clan. Para mi sorpresa, no había ningún miembro principal, pero Hinata-san salió de la habitación después de que los demás seguidos de cerca por un guardia con una máscara de lobo que desapareció rápidamente. Eso llamó su atención. ¿Una máscara de lobo? Eso era infinitamente más importante que lo que tuviera que decir en ese momento. Su padre le contó sobre el enemigo de Yamanaka, un niño llamado Naruto y ex miembro del clan Uzumaki. Usó al niño como ejemplo para alguien que no era tan poderoso, pero que tenía aliados que sí lo eran, y el hecho de que los Yamanaka pronto se arrodillaron apoyaba el hecho de que Naruto definitivamente tenía aliados poderosos. Y con el Yamanaka afirmando que era un grupo de desconocidos con máscaras de lobo lo que estaba destruyendo su clan y no el chico sin clan, era obvio que estos lobos estaban alineados con el estudiante de la academia que había estado en la clase de su hermana. Ahora esos mismos lobos estaban protegiendo a su hermana cuando se reunió con varios miembros de la rama en habitaciones sin vista. Las cosas ya se veían muy mal. Mientras que los Hyuga estaban muy por encima de los Yamanaka, los lobos derribaron al clan de Mindwalkers desde el exterior casi sin esfuerzo. Si tuvieran una forma de entrar en el clan Hyuga, entonces su poder no importaría. Tenían más de una entrada, al parecer, también tenían apoyo. No estaba tan sorprendida por ese último hecho. Por supuesto que tenían apoyo, a la mayoría de la familia de la rama le encantaría ver a la familia principal derribada y con Hinata sabiendo más sobre la familia principal que los miembros de la rama que la apoyaban, eran más que vulnerables a las fauces de estos lobos. Iban a ser devorados. Ya podía sentir gotas de sudor bajando por su nuca. Podría ser una coincidencia, pero el destino nunca se ocupó de las coincidencias a menos que hubiera un propósito detrás de ellas. Se estaban produciendo cambios en el clan, era innegable. Los lobos que buscaban apoderarse del clan o no, los miembros de la rama iban a hacer movimientos pronto y el hecho de que sintieran que podían hacerlo a pesar de los sellos en su frente no hablaba bien de la familia principal. Independientemente de lo que estaba sucediendo, el mensaje del destino era claro. Necesitaba salir. Sí, Hanabi-sama, una máscara de lobo. Continuó su prima, ignorante de los pensamientos que habían pasado por su cabeza o del malestar que había echado raíces en su corazón. Ya veo, continúa. Recordando la ubicación, me desperté temprano esta mañana y me senté en un jardín cercano para esperar con mi Byakugan. Al igual que el día anterior, Hinata-san entró en la sala y muchos miembros de la rama pronto la siguieron. Hizo una pausa, un poco incómodo. Debo señalar que los miembros de la rama que la siguieron son miembros muy respetados de la familia de la rama y tienen mucha influencia sobre el resto de la familia de la rama. Lo que sea que estén haciendo no está aislado o, al menos, no estará aislado por mucho tiempo. Cuando comenzaron a salir de nuevo varias horas después, me acerqué con la esperanza de escuchar algo sobre la reunión. Desafortunadamente, solo capté una cosa antes de que otro miembro silenciara al que estaba hablando. ¿Y qué escuchaste? Ellos, hizo una pausa y respiró hondo, la sola idea lo enfureció. Estaban hablando de Hinata-san, se refirió a ella como Hinata no Mikoto.
¿Qué? Salió mucho más como un siseo de lo que era apropiado para una yuga de su posición, pero ella apenas se dio cuenta. ¿Una diosa? ¿La creen una diosa? Las cosas seguían empeorando. Si realmente creían que ella era una diosa, entonces no había forma de que se volvieran a someter a la familia principal. Un baño de sangre era inevitable y ella no era tan tonta como para creer que solo los miembros de la rama caerían. Se creía que Hinata era divina y de alguna manera estaba involucrada con los mismos lobos que derribaron al clan Yamanaka. No importa lo que sucedió con el clan Hyuga, ya que sabían que estaba a punto de caer, la única pregunta era quién soportaría la carga de reconstruirlo. Los vencedores, sin duda, pero con ayuda externa y un número mucho mayor de su lado, parecía que esos vencedores podrían muy bien ser la rama de la familia dirigida por su hermana. Ella podría hablar con su padre y los ancianos sobre esto, de hecho, debería, pero eso podría alertar a los miembros de la rama y llevar las cosas a un punto crítico mucho antes de que estuvieran listos. Podría ser una ventaja muy necesaria para la familia principal, pero incluso si ganaran, habría pocos o ningún miembro de la rama dentro del clan después. La Hyuga no podría sobrevivir sin la rama de la familia, su padre le había enseñado eso. Eran absolutamente cruciales y eso significaba que en realidad era lo mejor para el clan Hyuga que la rama de la familia tuviera éxito. Si eso era realmente lo que el destino había planeado, entonces ella, como heredera de la familia principal, se interpuso en su camino. Ese no era un buen lugar para estar. Pero había sido advertida, dado tiempo para prepararse, por lo que el destino debía tener otros usos para ella. Dependía de ella asegurarse de estar disponible para interpretar los papeles que le quedarán. Necesitaba irse. Muy bien, Neji, sigue mirándolos, pero bajo ninguna circunstancia debes ser atrapado o reportar nada de esto a los mayores o a mi padre. Yo me encargaré de que se arreglen las cosas, no hay razón para molestarlos con esto. Por tu orden, Hanabi-sama. Él hizo una leve reverencia que ella rechazó. Usted está despedido. Debería haber salido de la habitación para comprobar si había alguien que pudiera haber visto su salida, pero no se atrevía a hacerlo. Tan pronto como se fue, ella cayó contra la pared y se deslizó hasta el suelo, acunando su cabeza entre sus manos. ¿Cómo diablos iba a evitar este lío? Una presencia desconocida detrás de ella la hizo girar de inmediato y fue solo en el último segundo que logró evitar arrojar el kunai en su mano. Oh. ¿Qué tenemos aquí? La seguridad había sido una de sus principales preocupaciones cuando construyó sus puestos de avanzada y sabía con certeza que era demasiado estrecho para que ningún animal pudiera esperar pasar. Añádase eso a la aparición repentina de él, porque lo habría detectado antes si hubiera estado presente, lo que le hizo preguntarse por qué estaba mirando las escamas doradas de una serpiente. Por supuesto, hubo una respuesta que vino inmediatamente a la mente, una que trajo una sonrisa a sus labios pintados. ¿Un hijo de entonces? ¿Qué te trae por aquí? Un rollo de pergamino cayó de su boca mientras la miraba a los ojos. El sumo sacerdote me ha pedido que le entregue esto al titular del contrato de la serpiente. ¿Usted es ella, no? Ese sería yo. ¿Qué podría haberme enviado mi amado ahijado? No me corresponde a mí decirlo. Me iré ahora. Con un destello carmesí, la serpiente se fue dejando solo el pergamino. Curiosa por saber qué le enviaría su ahijado, lo recogió y se lo metió en la camisa. Estaba ansiosa por leerlo, pero tuvo la paciencia suficiente para retirarse a su santuario y poder tomarse el tiempo para disfrutar de lo primero que había recibido del niño. Incluso si él no sabía que era su ahijado y simplemente estaba buscando contactar al titular del contrato de la serpiente, lo cual no sería sorprendente considerando el regalo que ella le había enviado, todavía era precioso para ella. Rápidamente regresó a sus aposentos, sus largas piernas devorando la distancia entre ella y la palabra escrita de su ahijado. Con cada paso se volvía más ansiosa, su ritmo cardíaco aumentaba y su respiración se volvía superficial. Y aún así, más allá de la emoción, había una sensación de nerviosismo que no era propio de alguien como ella. Quizás realmente había descubierto la identidad de su padrino pero no quería tener nada que ver con ella. El saber que ella era una traidora a su hogar podría hacer que él la odiara. De alguna manera creía que ella estaba tratando de tentarlo a que se fuera de su casa con sus regalos y le estaba exigiendo que dejara de contactarla. Estaba disgustado por el hecho de que ella hubiera asignado a sus espías la tarea de observarlo. Estaba decepcionado de que ella nunca lo hubiera visitado, o de que no lo hubiera llevado de Konoha cuando su madre lo había abandonado. Se encontró mordiéndose el labio con nerviosa anticipación. Bien podría estar escribiendo para reunirse con ella o para agradecerle los regalos.
Tal vez incluso estaba solicitando que lo acogiera como su nueva madre. Esos resultados serían maravillosos, sin duda, pero todos eran tan probables como los demás y no tenía idea de qué esperar. Orochi, uno de sus subordinados, intentó llamar su atención solo para recibir un kunai en el hombro por sus esfuerzos. Ahora no. Ella siseó, sin interrumpir el paso. No le importaba si los 5 países más grandes se habían unido y sus ejércitos golpeaban la entrada de su escondite, esto era lo primero. Al llegar a sus habitaciones, entró rápidamente, cerrándolas de forma segura detrás de ella. Ella no quería que la interrumpieran. Dentro había poca luz, pero estaba bien. Sus ojos se habían adaptado bastante bien después de años en la oscuridad. Las pocas antorchas que parpadeaban en sus habitaciones proporcionaban mucha luz. Se acercó a la cama, tiró las almohadas a un lado y se arrastró hasta descansar contra la cabecera. Llevando sus rodillas hasta su pecho, envolvió sus mantas alrededor de ella en un apretado nido y sacó el pergamino de su camisa. Era corto, muy corto, pero lo abrió, lo leyó y sonrió. Wave pertenece a los lobos. Tus serpientes son bienvenidas aquí, padrino. Aunque estaba irritada por razones que no podía explicar que él la había llamado padrino, lo cual, técnicamente, ella todavía lo estaba, era obvio que a Naruto no le molestaba ese hecho. En realidad, a juzgar por su invitación a su nuevo país, por los dioses, estaba orgullosa de que ese chico se las arreglara a una edad tan joven, él era bastante acogedor con su relación no sanguinaria. El mensaje, aunque breve, le había dicho mucho más de lo que las propias palabras habían dicho. Era obvio que lo estaba haciendo bien, acababa de apoderarse de un país y poder ofrecerle un lugar en él y no parecía tener nada en contra de ella. El hecho de que él también hubiera mencionado sus propias fuerzas significaba que había más que una pequeña esperanza en su corazón de poder trabajar con él algún día. Sin embargo, más que eso, le dio la esperanza de que él la aceptaría por completo en su vida, tal como ella quería. Por supuesto, solo porque el mensaje hubiera dicho más de lo que se había escrito no significaba que ella no hubiera querido escuchar más de él. No importaba que, estaría feliz de saber cualquier cosa, desde lo que tenía para desayunar hasta su último sueño erótico. En realidad, a ella realmente le gustaría escuchar sobre ese sueño o cualquier fantasía que pudiera haber tenido. Siempre podía usar otra cosa que tuviera algún tipo de conexión con él, algo por lo que sentirse más cerca de él. Los pensamientos serían una lectura bienvenida, especialmente en las noches en las que ella anhelaba mucho su presencia, pero también la dejarían intentar arreglar situaciones que encajaran con esas fantasías. Tal vez si tenía mucha suerte, su próximo cuerpo podría ser elegido para alinearse con ellos. Por otra parte, ¿era su forma actual incluso aceptable? Ella realmente no sabía nada sobre sus gustos, al menos nada sólido, e incluso si su cuerpo actual los combinaba perfectamente, ¿sería capaz de aceptar a su padrino así? Tal vez debería haber ido con un cuerpo que parecía más masculino y poco a poco le hizo acostumbrarse a la idea de que su padrino era una mujer. Tal como estaban las cosas, ella podría verlo si visitaba a Wave y luego él tendría que lidiar con una padrina obviamente mujer. Su mano ahuecó distraídamente uno de sus pechos mientras un ceño fruncido estropeaba su rostro. No había forma de saber si él sería capaz de aceptarla como era, incluso si aceptaba la idea de que Orochimaru fuera su padrino de los Sannin. Conocer la identidad de alguien era una cosa, conocer un cambio tan drástico era otra muy distinta, especialmente cuando ella buscaba estar mucho más cerca de él de lo que normalmente sería apropiado para un padrino. Bueno, para cualquier relación familiar, de verdad. Al final, ella tendría que aceptar que él era un poco más de mente abierta que la mayoría, o no se vería obstaculizada por algún sentido de la moral que podría impedirle que le permitiera estar tan cerca de él como ella. ¿Cómo? Ambos serían preferibles, de hecho, y ya podía imaginarse toda clase de deliciosos problemas morales en los que podrían meterse juntos. La tía trabajaría, también la hermana, pero si pudiera conseguir que me llamara madre Orochimaru, se estremeció a pesar de las muchas mantas envueltas alrededor de ella. Oh, la diversión que podremos tener, mi principito. Se preguntó brevemente si enviarle algunas fotos íntimas de su nueva forma podría ayudarlo a ser más tolerante con ella cuando se volvieran a ver, o al menos darle una ventaja para convencerlo de que el cambio definitivamente podría ser algo bueno. Para ambos. Por otra parte, no reconocería a la persona de las fotos a menos que ella se lo dijera, e incluso entonces podrían no creerle antes de conocerse en persona. Pero tal vez ella podría convencerlo de alguna manera de que le enviara algunos. Se lamió los labios mientras dejaba su mensaje y su mano libre desapareció entre las mantas. Oh, sí, ella los apreciaría. Ya se los podía imaginar.
Estas reuniones eran mucho mejores cuando ella vestía pantalones que notó distraídamente, cruzando una pierna sobre la otra sin temor a dar un espectáculo a sus invitados no invitados, pero no necesariamente no deseados. Curiosamente, la joven que representaba a la conocida como Tsukiyomi parecía más decepcionada con su aumento de ropa que los dos hombres que estaban de pie protectoramente detrás de ella. Por supuesto, eso no quiere decir que no pudiera sentir los ojos que bebían en su forma detrás de esas máscaras, no es que pudiera culparlos. Era una mujer atractiva y los pantalones abrazaron la parte inferior de su cuerpo bastante cómodamente. Tendría que asegurarse de que la ropa se lavara con la suficiente frecuencia para tener más opciones por las mañanas, pero después de que Kiba se graduó, se había acostumbrado a poder aprovechar la casa vacía y, por lo general, no se vestía hasta la madrugada. Tarde. Después de todo, ¿qué importaba lo que usaba, o no usaba, mientras hacía el papeleo en la privacidad de su oficina en casa? Naturalmente, los lobos hicieron un buen lío con esos planes. No es que necesariamente la obligaran a usar pantalones, pero ciertamente se sintió mejor al conocerlos vestida un poco más que su ropa interior y una bata de baño. Y por esa razón se había estado poniendo los pantalones todas las mañanas incluso antes de su primera taza de café, algo que honestamente no había hecho desde antes de que Kiba entrara a la academia, por si acaso tenía invitados sorpresa. ¿Por qué no podían visitarlos más tarde en la mañana o, mejor aún, en algún momento de la tarde? Ella nunca lo entendería. Trató de no pensar en cuánto tiempo esperaron en su casa mientras ella dormía completamente ajena. Teniendo en cuenta que Anna trabajaba temprano en la mañana en el veterinario del clan y Kiba conoció a su equipo alrededor de las 6, probablemente estuvieron aquí unas buenas 2 horas antes de que ella se levantara, y para una kunoichi como ella, jubilada o no, ese era un pensamiento bastante incómodo. Colocando su taza vacía en la mesa de café, puso los ojos en blanco mientras 3 máscaras seguían sus movimientos y apretaban la bata de baño alrededor de su pecho ante la notable decepción de la joven que tenía ante ella. El hecho de que comenzara a usar pantalones no significaba que iba a comenzar a vestirse antes del mediodía. Era su casa, maldita sea, y si a alguien no le gustaba era su maldito problema. No es que a estos lobos pareciera importarles, probablemente serían perfectamente felices si ella comenzara a bajar completamente desnuda. Honestamente, no había muchos que no lo estarían. Por otra parte, con lo interesada que estaba la mujer con su cuerpo, no le sorprendería demasiado despertar un día con los 3 en su habitación. Si eso sucediera alguna vez, medio esperaba que no se encontraría sola en su cama, no vestido para el caso. Pero dejando de lado las aparentes preferencias sexuales de la loba, había asuntos que discutir. O supuso que sí. Todavía tenían que hacer una llamada social a su casa y, a menos que la joven estuviera planeando invitarla a una cita, lo cual era dudoso considerando los dos detrás de ella a menos que fueran una especie de paquete, entonces esto tenía algo que ver con los paquetes. Entonces, ¿hubo alguna razón por la que viniste de visita o simplemente necesitas verme de nuevo? Oh, Tsume, debes saber que verte es motivo suficiente para una visita. Desafortunadamente, en este momento es solo una ventaja agradable. Una leve capa de rosa se encontró en las mejillas de Tsume. Escondida como normalmente hacía el papeleo, no era frecuente que alguien la felicitara. Su vanidad sin duda agradeció la confirmación de que la gente todavía la encontraba atractiva, incluso si esas personas eran parte de algún grupo oculto que se estaba apoderando de países y administrando un culto a Yuga. Entonces, ¿de qué necesitabas hablarme? Iré directo al meollo del asunto. Necesitamos a alguien que administre nuestro nuevo país. Si le hubiera quedado algo de café, estaba segura de que lo habría escupido. Ya. Recientemente habían hablado sobre la aceleración del plan, pero escuchar que había terminado y que el país ya estaba bajo su control era casi increíble. Por otra parte, derribaron a un clan dentro de una de las 5 aldeas más grandes, posiblemente la más grande de las 5 aldeas más grandes, entonces, ¿qué tan difícil sería para ellos tomar el control de un país que solo tenía civiles? Sí, tenemos que agradecer en parte al equipo 7. Su misión brindó la oportunidad de arrebatarle el control a Gato. Wave pertenece a los Wolves. Hola. Maldita sea. Había muchos países pequeños que eran valiosos porque producían los recursos que necesitaban los países más grandes o estaban llenos de artesanos calificados. Demonios, la Tierra del Agua Caliente acabó con sus centros turísticos y fuentes termales naturales. La cantidad de turistas que gastaron años de ahorro y el dinero gastado por señores adinerados en vacaciones fue asombrosa. Pero Wave...
Wave estaba a la altura de la Tierra del Agua Caliente y, sin embargo, estaba casi completamente sin desarrollar y era el hogar de solo unos pocos cientos de personas como máximo. La ubicación era perfecta para el comercio e incluso bajo el estricto control de Gato había actuado como uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Con los lobos ocupándose de él, no había duda de que explotaría en tremendas proporciones y se encontraría en una clase propia. De hecho, como dije, necesitamos a alguien que lo maneje. El comandante Sai tiene control sobre los lobos en el área, pero no está capacitado para dirigir un país pequeño. Tengo demasiado en mi plato en este momento y Tsukiyomi-sama necesita tenga la libertad de aprovechar cualquier otra oportunidad que se le presente. Ya veo. Si no le importa que le pregunte, ¿cuál es exactamente la jerarquía en este momento? Probablemente debería haber explicado eso en una reunión anterior. Los lobos responden a los capitanes, quienes responden a un alto capitán. Los altos capitanes están bajo el control directo del comandante Sai, quien responde ante mí. Yo dirijo al comandante Sai y el líder de nuestro pequeño culto y tengo la tarea de mantener informado a Tsukiyomi-sama de todos los sucesos dentro de ambos grupos. Esa es ciertamente una configuración interesante. ¿Dónde cae mi clan en todo eso? Deberías sentirte halagado, Tsukiyomi-sama considera que tratar con tu clan es su deber personal. Naturalmente, no está disponible para reunirse contigo en persona, pero en lugar de dejarme tener el control como lo hago con los otros dos grupos, cuando trato contigo y tu clan, simplemente transmito los deseos de Tsukiyomi-sama. Hizo una pausa y Tsume casi podía sentir el ceño fruncido que tiraba de los labios ocultos por esa máscara. De hecho, en realidad es un poco más complicado que eso ahora, considerando su última solicitud. Quería que alguien supervisara ese nuevo país suyo, ¿sí? No entiendo cómo eso podría relacionarse con nuestro clan y su relación con Tsukiyomi-sama-san. Me han dicho que esto no es aceptable. Después de todo, están trabajando juntos. Gracias. Como estaba diciendo, no entiendo cómo esto afecta nuestra relación con Tsukiyomi-dono. ¿No es obvio? Quiere que un miembro de tu clan administre su país por él. Esa fue de hecho la respuesta obvia, pero no tiene mucho sentido. Lo has dicho tú mismo, los Inuzuka somos un grupo bastante descarado. ¿Pero no dijiste que los de la familia principal son más instruidos que sus primos? Tsume pensó por un momento antes de darse cuenta de lo que estaba insinuando la mujer frente a ella. ¿Ana? El lobo asintió. Correcto. Tsukiyomi-sama cree que con su entrenamiento como heredera del clan y con el apoyo de los lobos haría un buen trabajo y sería una experiencia valiosa para cuando eventualmente se haga cargo del clan. ¿Y por qué no un Hyuga? Seguramente harían un mejor trabajo. Tu clan es conocido por su lealtad y, al darle a tu heredera este puesto, espera fortalecer el vínculo entre nuestras manadas. No solo eso, sino que no tendrías que depender únicamente de los lobos como apoyo, ya que tu hija tendría control sobre los asuntos del día a día de Nami no Kuni. Es una buena idea, pero preferiría escuchar su opinión sobre el tema primero. Está bien, ¿debo enviar un lobo para recuperarla? Por favor, hazlo. Ni siquiera tuvo que enviar un lobo, porque tan pronto como las dos mujeres terminaron de hablar, uno se encargó de encontrar a la heredera Inuzuka. El silencio se instaló en la habitación, no cómodo pero no del todo incómodo. Los dos lobos restantes, naturalmente, se tomaron este tiempo para apreciar la apariencia de su anfitriona y, sabiendo lo que estaban haciendo, Tsume pasó el tiempo luchando contra un leve sonrojo. Dioses de arriba, ustedes los lobos son un grupo de pervertidos. Murmuró en voz baja. Al escucharla, la loba inclinó la cabeza hacia un lado en contemplación antes de asentir con firmeza. Supongo que sí. Ella admitió. Pero es más divertido de esta manera. Apuesto. Sabía a ciencia cierta que la niña estaba sonriendo bajo esa máscara suya. El silencio volvió una vez más, esta vez un poco más cómodo, y no pasó mucho tiempo hasta que escuchó la puerta abrirse. Ociosamente se preguntó por qué no había escuchado nada cuando el lobo se fue, seguramente no había ninguna razón para escabullirse de la casa. Quizás encontró una ventana abierta. Cualquiera que haya sido la salida del lobo, entró de nuevo detrás de su hija mientras los dos se dirigían a la sala de estar. Kara-san. Está bien, Ana, toma asiento. Tsukiyomi-dono ha enviado. Hizo una pausa, frunciendo el ceño, antes de volverse hacia su invitado. Sabes, no creo que alguna vez me hayas dado algo para llamarte. Oh. Mis disculpas entonces, puedes llamarme Mai. Tsume lo probó en su lengua un par de veces antes de asentir. Sí, bueno, Mai vino aquí para pedir ayuda a nuestro clan.
Ya le había contado a su hija y a los miembros mayores del clan sobre su nueva alianza con los lobos, pero se había guardado los detalles para sí misma, diciéndole solo que los dos grupos trabajarían juntos por el bien de ambos. ¿Y en qué me concierne eso? No estás buscando casarme, ¿verdad? No, en absoluto. Mai, por otro lado, pareció pensativa después de escucharlo. Bueno, estoy seguro de que a Tsukiyomi-sama no le importaría demasiado. Podría estar un poco irritado conmigo si lo arreglara sin su conocimiento, pero estoy seguro de que me perdonará pronto. Mai hizo una pausa para recorrer notablemente su mirada sobre la heredera Inuzuka. Especialmente considerando lo atractivo que eres. Estoy seguro de que pasaría de estar irritado cuando le informé a bastante complacido después de conocerte. Ana parecía bastante angustiada por la idea, pero una rápida mirada a su madre le quitó cualquier temor que pudiera haber tenido. Mai fue prácticamente gruñido por la matriarca Inuzuka en advertencia solo para que la joven respondiera con una risita. Oh, cálmate, solo estaba bromeando. Ya hay muchas opciones para él cuando finalmente decida pensar en el asunto y sin duda se presentarán muchas más entre ahora y ese momento. Incluso si no las hubiera, está demasiado ocupado para algo de esa naturaleza en este momento. Además, si arreglo algo entre Ana aquí y Tsukiyomi-sama, perderé mi oportunidad con ella. Ella es tan atractiva como tú, Tsume. Madre e hija llevaban rubor a juego. Tsume tuvo que preguntarse si las reuniones con Tsukiyomi serían preferibles o si sería incluso peor que la joven que envió a hablar con ellos. Entonces, si esto no se trata de que yo esté casada, ¿por qué necesito estar aquí? Dime, Ana, ¿alguna vez has considerado gobernar un país? ¿Qué? ¿Qué tipo de pregunta fue esa? Honestamente, no podría estar diciendo que dirigir un país pequeño era la razón por la que la necesitaban, ¿verdad? Los lobos recientemente adquirieron un país, el mismo Tsukiyomi-sama desea que seas tú quien dirija Nami no Kuni en su nombre. ¿Quieren que me encargue de Nami no Kuni? ¿En serio? Se volvió hacia su madre solo para recibir un asentimiento de confirmación. Eso es correcto. Tsukiyomi-sama cree que lo harías bien en tal posición y que te serviría como una experiencia invaluable para cuando tomes el control del clan Inuzuka de manos de tu madre. ¿Entonces esperas que deje todo y me mude fuera del país? Sí. No había dudado, solo la franca verdad, y aunque un poco molesta por eso, Ana también estaba agradecida por la honestidad. Volviéndose hacia su madre, le preguntó. ¿Qué piensas de esto? Creo que sería bueno para ti. Tsume respondió. Esta es una oportunidad increíble que podría ayudarte a ti y al clan, deberías aprovecharla. Si las cosas no funcionan, siempre podemos encontrar otra cosa. Hay un constructor de puentes que lidera la construcción de un puente para conectar a Nami no Kuni con el este del continente, siempre podríamos contratarlo y tener al alto capitán Keigo posicionado permanentemente para ayudarlo a administrar Wave. Sin embargo, usted sería el mejor elección. Dijo Mai. ¿Qué tan pronto tendré que irme? Mañana. 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 Tsukiyomi-sama es un hombre ocupado y tiene asuntos que atender fuera de Nami no Kuni. No puedes esperar que espere para siempre. Ya veo, ¿tengo que ir solo? Por supuesto que no, puedes traer a un guardia de tus compañeros de manada. Todos serán atendidos. Aún tenemos que preparar una casa para tu estadía, pero la mansión que habitamos actualmente tiene mucho espacio. Yo, si puedo encontrar suficientes personas para que me acompañen lo haré, pero si no hay suficientes personas disponibles para salir del país mañana, tendrás que buscar a alguien más. Muy bien. ¿Le gustaría una escolta por el resto del día? No, gracias, es mejor que hable con ellos a solas. Le avisaré a mi madre esta noche y ella te lo podrá transmitir. Ciertamente, les deseo la mejor de las suertes reuniendo a sus camaradas, que tengan un día agradable. Reconociendo el despido, Ana se despidió. El silencio se instaló una vez más entre las dos mujeres restantes durante varios momentos, sin que ninguna de las dos tuviera nada más que decir. Finalmente, la suave voz de Mai lo interrumpió. Bueno, creo que eso concluye los asuntos de esta mañana. Como siempre, fue un placer verte de nuevo, Tsume. También, Mai. La mujer enmascarada de lobo se detuvo mientras consideraba a la matriarca Inuzuka ante ella. Dime, Tsume-chan. La mujer Inuzuka arqueó una ceja. Chan. Eso era nuevo, ¿sí? ¿Te gustaría quedarnos más tarde para almorzar? Parpadeó un par de veces con incredulidad. ¿Estaba sucediendo esto realmente? ¿Como una cita? Sí. Un prolongado suspiro escapó de sus labios mientras lo pensaba antes de encogerse de hombros. ¿Sabes qué? Claro. ¿Por qué diablos no?
Había pasado un tiempo desde la última vez que salió y la chica sonaba linda. ¿Qué tenía que perder? Genial, te recogeré alrededor del mediodía, asegúrate de que te pongas algo bonito. Hizo una pausa una vez más para contemplar su última frase. O simplemente muy poco, sería feliz de cualquier manera. Con una risita, saludó antes de verse a sí misma, dejando a Tsume preguntándose una vez más, ¿en qué me he metido? ¿No lo ves? Los está tratando a ambos como si no los hubiera conocido antes de su regreso. Sé que no los ha olvidado, lo que significa que está haciendo un esfuerzo por mantener las cosas civilizadas y finge que nunca sucedió. ¿Lo hizo? Sí, se terminó, se acabó, y los afectará a todos por el resto de sus vidas. Va a tomar un tiempo para que él se abra de nuevo a ustedes, eso es obvio, pero tienes que empezar en algún lugar y es mejor empezar al principio de la carrera que a 2 millas de distancia. Tú y tu madre sois kunoichi, sois sus camaradas, le guste o no. Empieza a recuperar su confianza y trabaja lentamente para volver a su vida. Pero debes recordar que ahora también es un camarada. Trátalo con respeto. Y no te esfuerces demasiado. Y, si alguna vez te encuentras en una misión con él, te recomendaría hacer todo lo posible para impresionarlo sin parecer un tonto. Si logras impresionarlo, se interesará y te mantendrá cerca. Así es. Entonces es bueno porque tengo una mejor oportunidad. Así es. Supongo que eso me hace sentir un poco mejor. Solo trátalo como lo haría con cualquier otro shinobi de Konoha que conozca, ¿verdad? Es mucho más probable que funcione que tratar de forzarte a entrar en su vida de nuevo. Y recuerda, no estoy diciendo que te acepte rápidamente o incluso garantizando que funcionará. Esta es la mejor manera en la que puedo pensar para que seas parte de su vida. Gracias, Ino. De nada, Naruko-chan. ¿Descubriste algo más o necesitaste de mí? Realmente necesito terminar de prepararme para la visita de tu madre. No, bueno, en realidad, me preguntaba si tu padre podría estar disponible uno de estos días para que podamos discutir lo que sabemos de los lobos. Estoy seguro de que él ve cosas que podríamos perdernos y estoy seguro de que gusta aprender de nuestras propias experiencias con ellos. Hablaré con él al respecto, estoy seguro de que tendrá curiosidad. Gracias, me iré entonces. Nos vemos, Ino. Que tengas un buen día, Naruko-chan. Ino frunció el ceño en su escritorio. ¿Dónde diablos puse ese archivo? No era tan inusual ver a un grupo formado por algunas de las kunoichi más hábiles de Konoha reunidas en una mesa en uno de los muchos restaurantes de la aldea. Lo que era inusual, sin embargo, era la atmósfera bastante sombría que se aferraba a ellos. Cualquier grupo con una Mitarashi Anko tranquila, especialmente en compañía de personas como su mejor amiga Yui Kurenai y la generalmente enérgica Inuzuka Ana, generalmente no era un signo de buena fortuna. Si esa falta de fortuna era la razón por la que faltaba su exuberancia habitual o porque alguien estaba a punto de sufrir una desgracia era normalmente imposible de determinar desde la distancia. Los que la rodeaban hoy, sin embargo, le dijeron a cualquiera que se molestara en mirar que Anko no estaba a la altura de sus travesuras habituales. Eso en sí mismo era una buena noticia, pero lo que sea que los tenía a todos abajo probablemente no lo era. Por supuesto, incluso eso es subjetivo a los puntos de vista de uno. En cierto modo, eran buenas noticias, así como también malas noticias. Uno no estaría mal en simplemente declararlo noticia y dejarlo así, porque al final del día eso es todo. A estas kunoichi, sin embargo, no les gustó la noticia y, por lo tanto, esta noticia fue una mala noticia. ¿Así que realmente te vas? El gato de Ambu, Usuki Yugao, era probablemente el más sensato del grupo. Sin problemas importantes en su vida y con una tranquilidad propia de quien pertenecía a la división más elitista de Konoha, por lo general servía como la voz de la razón del grupo. No es que escucharan a menudo. Sí, los demás y yo nos vamos mañana. Ana, como muchos Inuzuka, era bastante salvaje. Aunque reservada en comparación con muchos de sus parientes, todavía tenía una tendencia a destacarse entre sus amigos. Siempre estaba dispuesta a divertirse, pero a diferencia de su buena amiga Anko, por lo general se las arreglaba para evitar que las situaciones se salieran de control. ¿Y tienes que irte? Entiendo que eres la heredera y todo, pero ¿qué podría ser tan importante que no tengas más remedio que irte? Como el segundo más sensato, se confió en Kurenai para ayudar a Yugao a reinar en los otros dos cuando las cosas comenzaron a ponerse demasiado salvajes. Ella también fue la que pudo lograr que los Anbu se relajaran un poco para que todos pudieran disfrutar de su tiempo juntos. Bueno, no tengo que hacerlo, pero es importante para el clan y Kaa-san cree que será una buena experiencia para cuando yo dirija el clan.
¿Sabes? Todavía no nos has dicho qué es exactamente lo que harás fuera de Inokunio, a dónde vas en realidad. Mitarashi Anko era, sin duda, la más salvaje de su pequeño grupo. A diferencia de los demás, a ella realmente no le importaban las consecuencias de sus acciones y estaba mucho más concentrada en simplemente pasar un buen rato. Su conocida sed de sangre y su amor por las explosiones también alejaron a muchos hombres que de otro modo podrían decidir acercarse. Cada uno de los 4 del grupo era innegablemente atractivo, pero la mayoría de la gente tenía más sentido común que molestar a Anko, especialmente si estaba bebiendo. Eso es porque se supone que no debo hacerlo. Es un asunto del clan y mi madre prefiere que se quede dentro del clan. Por ahora, al menos. Puede que no le importe más tarde, pero es demasiado importante ahora para que nos arriesguemos a dejar que esto salga a la luz. Casi suenas como si lo que estás haciendo pudiera considerarse una traición. Señaló a Yugao con el ceño fruncido. No vas a hacer algo estúpido, ¿verdad? Sí, sabes que ese es mi trabajo. Comentó Anko. Sí, estúpido, como llevar a un genin nuevo a una misión de rango C, volar un casino y luego compartir una cama con él en una ciudad lejos de Konoha. Kurenai no había estado muy contento de escuchar eso. Tal vez si se hubieran llevado a otra persona con ellos, incluso a un guardia lobo oculto, a ella no le habría importado tanto. La idea de Anko sola con cualquier genin durante una misión era inquietante, pero que fuera el joven que Anko estaba desesperada por agradecer por la eliminación de su Tenno-Juin realmente ponía nervioso a Kurenai. El consejo y la población en general de Konoha ya no estaban muy encariñados con Tokubetsu Jounin y no necesitaban más razones para no gustarle. Escuchar que de alguna manera logró que el ex príncipe Uzumaki la dejara embarazada mientras estaba en una misión de rango C ciertamente no la haría querer a nadie. Por supuesto, también estaría el problema con Kusina. Los dioses saben que la mujer se habría vuelto loca si eso hubiera sucedido. Tal vez podría convencer a Yugao de que los acompañe en todas las misiones futuras, eso sin duda la ayudaría a tranquilizarse. Solo estás celoso, Kure-chan. No es mi culpa que no hayas intentado usarlo como un oso de peluche todavía. Considerando la frecuencia con la que tiene una mujer en su cama, probablemente no pensaría mucho en eso si fueras tú. A unirse a él. ¿Te permitió usarlo como un oso de peluche? Solo había un leve indicio de rubor en el rostro de la maestra de Genjutsu. Anko sonrió. No, terminé tumbado encima de él. Lo tuyo es querer un compañero de abrazos. Chicas, si ya terminaron, ¿podemos volver al asunto que nos ocupa? Creo que discutir la inminente partida de Ana sería más importante que lo que ustedes dos están haciendo en la cama con un genin. Yugao, como siempre, era la voz de la razón. Como de costumbre, a Anko realmente no le importaba. Au, eso es aburrido. Preferiría hablar de Naruto-kun. ¿Ya te has encontrado en su cama? Sé que ustedes dos estaban entrenando juntos por un tiempo, ¿alguna vez vinieron a su casa después para una ducha? Bueno, sí, 1 o 2 veces. Por lo general, era si se lesionaba para que yo pudiera ayudarlo. ¿Con la ducha? Las palabras de Anko tenían un notable rubor en el rostro generalmente impasible de los Anbu. Con la herida. ¿Así que nunca has compartido una ducha con él? ¿Nunca lo has visto desnudo? Anko continuó preguntando, disfrutando del hecho de que estaba obteniendo una reacción de la mujer. Bueno, aunque en realidad no lo había visto en la piel de gallina, lo había visto muy de cerca. Ella nunca había compartido una ducha con él tampoco, pero eso no cambió el hecho de que lo había ayudado a limpiarle la sangre después de su pelea con Naruto. Era lo más parecido a las preguntas de Anko que uno podía conseguir. Oh, Dios mío, lo hiciste, ¿no? El más reservado de nosotros ha llegado más lejos con nuestro genin favorito. Solo lo estaba ayudando a limpiarse. ¿Lo lavaste? Maldita chica, te mueves rápido. Pensar que Kurenai está preocupado por mí. De hecho, Kurenai parecía bastante sorprendido por las admisiones de Yugao cuando Anko hizo el comentario. Mientras tanto, Ana simplemente pareció divertirse con la conversación. No sabía quién era ese Naruto, pero ahora quería conocerlo, aunque solo fuera para escuchar su versión de estas historias. No es así. Se lesionó en un combate y el Hokage me había pedido que lo ayudara. Regresamos a su apartamento para que pudiera arreglarlo. Y resultó que necesitabas lavarlo. Era obvio que Tokubetsu Jounin no le creía. Sé que te habría dicho que estaba bien y que podía hacerlo él mismo, lo que significa que insististe en hacerlo por él. No pensé que el gatito sería tan contundente y atrevido con un genin. Anko. No sé por qué te sientes incómodo con eso, yo habría hecho lo mismo.
De hecho, buen trabajo, Yugao, estás haciendo que el resto de nosotros parezcamos aficionados. No estamos intentando nada, Anko. Reclamó Kurenai. Y espero que lo recuerdes. Claro que no lo estamos, no significa que no esté sucediendo. Contrarrestó Anko. Entonces, ¿cuándo fue esto? Primer día de reuniones de equipo. Él fue parco contra su hermana antes que ellos y ella no mostró mucha moderación tirándole árboles después de que él le cortó la copa. Naturalmente, Anko se centró en los detalles importantes. Oh. Así que el mismo día que Kure-chan me dice que no debería acostarme con él en casi nada, estaba viendo bien las tetas de su hermana y dejando que Yugao se frotara las manos por todo el cuerpo. Bueno, eso no es justo. En absoluto, supongo que no necesito contenerme la próxima vez que lo vea. Kurenai suspiró cuando una ruborizada Yugao dejó que su cabeza descansara sobre la mesa en la que estaban sentadas. ¿Podemos volver al asunto de la misteriosa misión del clan de Ana ahora? Preguntó el único sensei Jounin del grupo. No hay mucho que contar. Admitió la mujer. Es un asunto delicado del clan que eventualmente puede resultar beneficioso para Konoha en su conjunto. Me iré en cualquier lugar entre 2 semanas y hasta que sea el momento de dirigir el clan Inuzuka. ¿Así de largo? Yugao miró hacia arriba desde su posición en la mesa para mirar al heredero Inuzuka que acababa de sentarse y disfrutar de su conversación. Si ese es el caso, es posible que nunca te volvamos a ver. Comentó Kurenai. Oh, ella estará bien. Anko no estaba preocupada por la noticia. Y si se ha demorado demasiado, la buscaremos para una visita. Aunque es bastante desafortunado. Con cautela, Ana mordió el anzuelo. ¿Qué es más desafortunado? Te perderás toda la diversión con Naruto. Yugao y Kurenai gimieron en voz baja, arrastrados de vuelta al tema del que habían escapado por poco. Ana solo sonrió antes de decidir divertirse un poco. Oh, supongo que tienes razón. Eso llamó instantáneamente la atención del grupo. Una lástima, suena genial. Quién sabe hasta dónde puedo haber llegado sabiendo que podría ser mi única oportunidad. Le tomó todo su esfuerzo no empezar a reírse de la expresión de asombro que ahora tenían los dos más tranquilos del grupo. Una sonrisa, como era de esperar, se había extendido por el rostro de Anko. Dime, Anko. Continuó la heredera Inuzuka. No sabrías si está disponible en este momento, ¿verdad? También podría aprovechar al máximo mi tiempo limitado con él. No querría desperdiciar nada. La sonrisa de Anko desapareció de su rostro y parecía bastante decepcionada. No lo he visto últimamente, no tengo idea de dónde está. Sigo tratando de visitarlo, pero su pequeña novia Mai sigue diciéndome que todavía está ocupado con asuntos personales. ¿Él tiene una novia? Eso hizo que la conversación que el grupo había estado teniendo anteriormente fuera algo extraña. Ir tras Genin era una cosa y ella no juzgaba a los demás por sus gustos particulares, lo cual es de esperar considerando cuántos de sus compañeros de clan se habían enamorado de sus compañeros y no se avergonzaban de hablar de su interesante vida sexual. En público, pero perseguir a alguien que está involucrado en una relación era otra muy distinta. Si los sumamos, Ana se sintió un poco confundida, ninguno de sus amigos, excepto Anko, antes le había parecido del tipo. No, o no creemos que lo haga, pero hay una mujer joven que está a menudo con él y se pone bastante nerviosa cuando se trata de Naruto. Si nada más, la chica está enamorada de él. Aclaró Kurenai. ¿Estás seguro de que los dos no están juntos? Preguntó Ana. Kurenai frunció el ceño profundamente ante la pregunta. Bueno, no, él la llevó a ella y a Anko a cenar y ella casi siempre sale de su apartamento cuando llegamos, incluso si es temprano en la mañana. La visité un día poco después de que el niño me ayudara a encontrarlo descansando con la cabeza en su regazo. Añadió Anko. Ciertamente se veían bien juntos y tendría sentido si fueran pareja, pero incluso así no tengo la sensación de que sean exclusivos. ¿Y por qué es eso? Yugao preguntó esta vez, curiosa por obtener más información sobre la vida personal de su exalumno. En respuesta, Anko señaló al otro lado del restaurante donde Inuzuka Tsume estaba sentado frente a una joven de cabello oscuro. Porque parece que actualmente tiene una cita con la madre de Ana. Supongo que podría estar engañándolo, pero incluso entonces no sospecho que le importaría, especialmente si lo dejan ver. Fue el turno de Ana de sonrojarse locamente. No puedo culparlo. Murmuró Yugao en voz baja. ¿Qué adolescente no disfrutaría eso? Uno gay. Anko se apresuró a comentar, pero se congeló cuando las palabras salieron de su boca. Ella y Kurenai compartieron una mirada de asombro. ¿No crees? Comenzó Kurenai.
Bueno, en realidad no ha hecho ningún movimiento con nosotros, y hay muchas mujeres cómodas compartiendo una cama con él. La vergüenza de Anna se convirtió en diversión ante la creciente mirada de horror de Anko. ¿Él es gay? Kurenai parecía que no podía creerlo. ¿Qué? Eso es una mierda. Anko declaró. ¿Cómo diablos se supone que voy a agradecerle si es gay? Anna no pudo evitarlo. Ella se echó a reír. Dos dedos se deslizaron suavemente por las plumas de ébano mientras unos ojos violetas inspeccionaban el papel que sostenía sin apretar en su otra mano. Solo tomó unas pocas líneas reconocer al escritor y se sorprendió gratamente al saber que estaba equivocado. Uchiha Itachi, un shinobi rojo de Konohagakure no Sato, era conocido por su uso frecuente de cuervos en sus técnicas, por lo que cuando un pájaro negro llegó con un rollo de pergamino, comenzó a sospechar. Eso realmente no fue ayudado por el pequeño brazalete de metal abrochado en la pata del pájaro que mostraba con bastante orgullo el abanico característico de Uchiha. Por supuesto, el pájaro era en realidad un cuervo, pero eso no lo hacía menos cauteloso. Uno tenía que recordar que Itachi no era el único Uchiha que aún estaba vivo, él conocía a 3 personalmente y Sandaime había mencionado que faltaban más cuerpos, y tampoco era el primero en ser asociado con los pájaros de medianoche. Afortunadamente, el remitente parecía ser consciente de que ya no eran los principales Uchiha asociados con los pájaros y, por lo tanto, había enviado un cuervo. Aunque supuso que no importaba mucho esta vez porque de todos modos llegó a la misma conclusión. Para futuras visitas, sin embargo, ahora lo sabría. Aparte de la pieza de metal con el abanico Uchiha, no parecía haber nada especial en el pájaro y ciertamente nada que insinuara que fuera una invocación de algún tipo. Si esto realmente era solo un pájaro entrenado, estaba realmente impresionado, tanto con él como con su dueño. No sabía cómo ellos, en este caso siendo tanto el pájaro como su entrenador, sabían dónde encontrarlo, y si el pájaro había logrado encontrarlo sin que el dueño supiera dónde se encontraba, entonces tenía que darle crédito al cuervo porque era muy hábil o bendecido con la suerte del diablo. El pájaro no era su foco, sin embargo, y su atención permaneció en la carta en su mano. Ella había mencionado que era una espía para él, pero ciertamente parecía que estaba haciendo todo lo posible por cumplir su palabra. Su informe no fue mucho, desafortunadamente, a pesar de estar en un grupo que afirmó estar formado por criminales de rango S aparentemente, recién estaban comenzando y no pasaba mucho. Entre disculpas por no tener un informe adecuado, ella le había dado el perfil más completo de todos los miembros que pudo. Lo que lo hizo un poco más interesante fue que la incluyó tanto a ella como a su alter ego, alguien con el nombre de Toby, y había dado una descripción del liderazgo oculto dentro del grupo. Un hombre, o tal vez una planta, admitió en sus escritos, llamado Setsu manejó un complot que el líder del testaferro Pain aún desconocía. Pain recibió órdenes, lo más interesante, de Toby quien, a su vez, recibió sus órdenes de Setsu. Setsu, cuando no estaba trabajando en un plan del que Toby no estaba completamente informado, recibió órdenes de Pain. Se aseguró de expresar su frustración por el lío, que era actualmente su cadena de mando, y la confusión de no estar siempre segura de quién estaba a cargo en qué situación. Aparte de la información que podría obtener sobre los miembros, su ubicación actual y el objetivo general del grupo, no había mucha información en la carta. Sin embargo, hubo muchas preguntas sobre su salud y solicitudes para que descanse mucho y coma sus verduras. Una sonrisa cariñosa tiró de sus labios mientras leía esas partes. Parecería que estaba tratando de tomar el papel de su madre ahora que le habían quitado su propia familia. O, tal vez, él había tomado el papel de su hijo en su mente. De cualquier manera, ella quería asegurarse de que lo cuidaran bien y lo encontraba bastante divertido. Aquí estaba, liderando un grupo de mercenarios que acababa de apoderarse de un país y tenía a un miembro del clan Uchiha que se había escapado escondido en un grupo de shinobi de rango S en Ame, recordándole que descansara bien por la noche. Por supuesto, hablando de Uchiha, todavía no había tenido la oportunidad de preguntarle a un Uchiha Sasuke, único sobreviviente reconocido de la masacre del clan Uchiha, cuáles eran sus parientes con ella. Podía preguntarle él mismo, pero sería terrible tener esperanzas en otro miembro de la familia cuando no puede visitarlo. Si no estaban estrechamente relacionados, genial, existía una gran posibilidad de que los dos nunca se hubieran cruzado y ella no se sentiría tan mal por no poder contactarlos. ¿Y si lo fueran? Demasiado mal, ella era suya ahora. Mientras continuaba acariciando a su cuervo entrenado, una leve sonrisa se extendió por sus labios. Sí, Uchiha Mikoto era suya y no estaba dispuesto a perderla. Fin del capítulo.